la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Se trata de Ivana Massari, coordinadora de evaluación y análisis del INCO. Ivania, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerte en los micrófonos de Contextos. Interesados en este índice de competitividad estatal 2024, donde pues hay muchos datos que pueden ser analizados y por supuesto nos pueden dar un indicio de cómo es que se está viviendo la competitividad en cada uno de los estados del país. Muchísimas gracias, Ivania. Un gusto recibirte. Un gusto saludarte. Buenos días. Buenos días. ¿Cuáles son los datos más importantes que nos arrojó este índice de competitividad? Sobre todo, bueno, porque todavía estábamos arrastrando las secuelas del COVID. Vamos a ver si mejoramos, si no mejoramos, cuáles son las áreas de oportunidad, qué va a pasar con los estados donde se va a elegir gobernador, cuáles son los temas que realmente hay que manejar y haciendo esta distinción de que cada estado vive una realidad distinta. Sí, como bien mencionas, este índice que acaba de salir del horno lo que hace es medir qué tantas son las capacidades que tienen las entidades para ser atractivas para el talento y la inversión. Con eso en mente, nosotros evaluamos 6 temas que van desde el tema de seguridad, la gestión gubernamental, factores como son la innovación, el crecimiento económico, y juntamos toda la información pública para poder evaluar qué entidades están teniendo los mejores resultados y cuáles desafortunadamente están quedando rezagadas. En esta última edición de 2024 tenemos a la Ciudad de México en la primera posición como la entidad más competitiva, seguida de Baja California Sur y Coahuila. Ya en la última posición se encuentra desafortunadamente la entidad de Oaxaca. Si bien la pandemia ha tenido muchos efectos y hemos estado apenas dispersando un poco lo que traíamos, en términos económicos ya estamos saliendo coloquialmente del bache. La economía está empezando a recuperar su ritmo habitual, estamos empezando a ver a las entidades empezar a generar el empleo que ya traíamos, los niveles anteriores a la pandemia. Sin embargo, hemos visto que hay todavía efectos en el sector salud en específico que todavía se ven mermados, sobre todo cuando hablamos de la tasa de mortalidad infantil y los temas de morbilidad respiratoria. Ahora, ustedes miden un montón de cosas que la verdad es que es bien importante que sepamos cuáles son las realidades de cada uno de los estados, ¿no? Por ejemplo, miden indicadores que tienen que ver con telefonía móvil, con el acceso a Internet, con terminales de punto de venta, con el uso de la banca móvil, con la captación de ahorro, con el flujo de pasajeros aéreos, porque finalmente todo eso les da una idea de qué es lo que está sucediendo en ese estado y cuáles son las herramientas que posee ese estado para ser atractivo y competir, no nada más con los otros estados, sino inclusive con entidades extranjeras. Así es. Justo este estudio, la ventaja que tiene es que presentamos la boleta de cada una de las entidades, en más de 50 indicadores a los que les damos seguimiento para decir cuáles son esos factores que son los focos rojos de la entidad y cuáles han sido las ventajas también que presenta para poderlas conservar e impulsar todavía más. Porque al final de cuentas, toda política pública tiene que partir de un diagnóstico muy local para responder a las necesidades de la ciudadanía. Bueno, venos desglosando un poco los datos, Ivania, que me parecen súper interesantes en lo que tiene que ver, por ejemplo, con innovación y economía, con infraestructura, con mercado de trabajo. Estos datos que sin duda alguna sí son una radiografía de lo que está sucediendo en cada uno de los estados. ¿Y qué es lo que están haciendo los estados que son más competitivos en comparación con los estados que no lo son? Pues mira, en términos generales, algo que hemos notado bastante es que, sobre todo para pensar en los estados que van a elección de gobernador, una problemática que traen todos tiene que ver con el término de la seguridad, cosa que Coahuila es referente por ser las entidades con los mejores resultados. Algo que también estamos notando es que el tema de la conectividad, estos factores que mencionabas, que medimos sobre el acceso a Internet, la telefonía móvil, la penetración del sistema financiero, en el sur del país estamos viendo que existe un rezago bastante notorio a comparación del resto de los estados, sobre todo situándonos en estados en la frontera. También vemos que las condiciones laborales son muy distintas. Los trabajadores que trabajan en la zona norte del país presentan mayor acceso a prestaciones que los que hacen desafortunadamente en el sur. Ahora, ¿cómo anda el tema de la formalidad y la informalidad en cada uno de los estados?
Pues mira, en términos generales, lo que estamos viendo es que Coahuila es la entidad con la menor informalidad laboral. Solamente el 34% de los trabajadores están en esta condición, mientras tenemos estados como Oaxaca, donde el porcentaje es arriba del 80%, lo que crea que pues, existe una gran disparidad entre las condiciones que se presentan dentro de nuestro mismo país. También lo que vemos que al ligar la condición laboral, el acceso a salud también es bastante distinto en estos dos estados. ¿Cuáles serían los elementos esenciales, fundamentales para ser competitivos de cara a la relocalización, al nearshoring? Pues mira, justo lo que estamos viendo es, si bien temas como la seguridad y la infraestructura, como la atracción y poder retener los insumos básicos que van a requerir las industrias que van a llegar, es muy relevante, también los temas sociales. Al final de cuentas se atrae bastante población y trabajadores que están buscando que las condiciones en donde va a vivir su familia sean óptimas para el acceso a salud, cobertura educativa, etcétera. Sí, el tema de la cobertura educativa es súper importante porque finalmente en algunas plazas se va a necesitar personas capacitadas y con los elementos necesarios para poder cubrir los puestos de trabajo que pudiera originar el nearshoring, que digo, todavía está por verse realmente la cantidad de inversión que va a llegar a cada uno de los estados, pero toda nota a que los estados del norte finalmente van a concentrar la inversión que pudiera llegar en aras de la relocalización. Sí, por eso también es tan relevante el grado de escolaridad para poder contar ya con el talento necesario antes de que lleguen las mismas empresas y poder ver que esa misma capacidad que se va a traer de atracción de empleos también genere bastante cantidad ya propia de la misma entidad. Ivania, buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. Retomando el índice, el subíndice de sistema político y gobiernos, ¿qué tanto influye, por ejemplo, que un gobierno sea transparente en la competitividad de un Estado? ¿Qué tanto influye que los marcos normativos sean integrales, se respeten en términos también de innovación o de desarrollo económico o de potencialidad de las fuentes de trabajo? Pues mira, justo aquí lo que estamos más que nada midiendo es tanto el hecho de cómo está gestionando el gobierno sus recursos, como en el tema de las finanzas públicas, pero también cómo la ciudadanía consulta la información de la misma autoridad está reportando. Porque al final de cuentas esa integración entre lo que está haciendo la gestión del gobierno y la administración versus lo que está checando y cómo demanda y exige la ciudadanía de la entidad también es muy relevante en términos de cómo está gastando el presupuesto y también de que sea accesible para la ciudadanía, que los formatos sean, sobre todo, que se puedan leer fácilmente y puedas darle seguimiento a en dónde se están gastando esos recursos que está generando la entidad a costa de los impuestos o recaudación que se están dando en ciertos sectores. También algo que medimos que es importante es la percepción de corrupción estatal, que es el porcentaje de la población que siente que las prácticas o cómo es el actuar del gobierno, si son prácticas, la corrupción es frecuente o no. Y con eso pues también estamos viendo cómo la ciudadanía, pues sobre todo hay porcentajes muy altos en nuestros estados, y cómo de estos en algunos casos han llegado a disminuir, pero todavía no existe ese panorama conjunto donde veamos que la corrupción deje de ser un tema en la agenda pública. Exactamente. Ahora, el tema de la complejidad económica, ¿a qué se refiere esto y cómo se mide, Ivania? Pues mira, justo es un dato que reporta la misma Secretaría de Economía. Al final es, en términos coloquiales, ver qué industrias están en el Estado y qué tanto valor agregado están generando. Es decir, industrias que son muy intensivas en manufacturas, pero en insumos muy grandes, versus industrias que pueden ser enfocadas más en conocimiento como servicios, el sector financiero, etcétera. Ver si esas industrias están respondiendo a las necesidades tecnológicas y están atrayendo en temas de ingresos, generación y productividad, mayor riqueza para la misma región. Y con eso es lo que se mide el tema de lo que tan complejo es la industria de cada estado. Ok. Algunos datos en lo que tiene que ver con infraestructura, por ejemplo, y particularmente con tecnología. Las entidades del país mejoraron el acceso a Internet, ya que el porcentaje promedio de viviendas cubiertas pasó de 50 a 60%. El uso de la banca móvil también mejoró para las entidades, cuyo promedio pasó de 6.505 a 7.553 contratos.
que la utilizan por cada 10,000 adultos. También telefonía móvil, en promedio 93% de las viviendas cuentan con el servicio en las entidades del país. Y en ese sentido también se habla mucho, Ivania, que como un inhibidor de la corrupción y un facilitador también de toda la tramitología para los ciudadanos, es que los gobiernos también se digitalicen en cuanto a sus trámites, que ya no sea necesario hacer filas, pagar en efectivo y demás, sino que pueda haber trámites digitales y eso mejora la transparencia. En ese sentido, ¿qué tanto se ha avanzado en el tema de los trámites digitales? Más que nada también en el tema de la mejora regulatoria, que es, aparte de la digitalización, quitar este número de trámites. Varios estados han reducido considerablemente el número de trámites necesarios, por ejemplo, para abrir un nuevo negocio o para hacer ciertos requisitos, lo que hace que sean no necesariamente que se faciliten las reglas, sino que se reduzcan este tema de hacer tantas filas para hacer un proceso que debería ser un poco más sencillo o hacer en conjunto trámites mucho más fáciles. Algunos estados que han sido referentes en el tema de digitalizar los procesos es, por ejemplo, la Ciudad de México, donde muchos de los temas entre la interacción con el gobierno se pueden hacer a través de mecanismos digitales, como es páginas del mismo gobierno, aplicaciones, etcétera. Entonces, eso sí ayuda bastante, sobre todo por los costos que luego enfrenta la ciudadanía, tanto de su tiempo o temas burocráticos por costos de copias, etcétera, que puede generarle al final de cuentas una insatisfacción entre cómo se está gestionando todo lo que tiene que ver con los recursos y la regulación de la entidad. Muy bien. Ahora, me gustaría preguntarte también, Ivania, si hay como retroalimentación cuando hacen este tipo de estudios con los estados, con gobernadores o con algún funcionario de alguna secretaría, porque claro, cuando los números son favorables para una entidad, pues es más fácil resaltarlos también. Incluso vemos muchos datos de organismos de la sociedad civil a través de estudios y demás que luego se presumen en informes de gobierno, en campañas electorales, en spots institucionales de las propias administraciones y demás, pero cuando los datos son desfavorables, no sé cuál sea ahí la reacción o si hay alguna interlocución o, insisto, retroalimentación con los estados cuando ustedes sacan un estudio, por ejemplo, de esta naturaleza. Sí, claro. Justo nosotros tenemos la política de que todos nuestros estudios son públicos, en el sentido de que se pueda ver como el diagnóstico de cada uno de los estados y pueden consultar sus cifras de forma lo más sencillo posible. Sí hemos tenido, sobre todo ya que tenemos 18 años levantando este estudio, los estados, sobre todo, incluso te diría, los que les va bastante bien, sí quieren saber en qué cosas no les está yendo bien. Sí ha habido integración en ese sentido, no nada más en el hecho de poder presumir estar en las primeras posiciones en ciertos temas, sino cómo mantenerse, ¿no? Porque la idea es, sobre todo en estos estudios que son año con año, poder darle seguimiento y evaluar cómo van las entidades, que esa posición no se pierda de un año para otro o que se mantengan las vocaciones que se están desarrollando en la misma entidad en ciertos temas. Entonces, en ese sentido, sí, tanto los primeros y los que están, sobre todo, diría yo, en el centro de la tabla, son los que buscan más el hecho de cómo puedo mejorar, porque al final de cuentas, si bien se ve en el número, ¿no?, que se ve una evolución, lo importante también es cómo está mejorando la calidad de vida de la ciudadanía de la misma entidad, que se ve reflejada pues mucho más rápido que lo que se ve en las estadísticas oficiales. Muy bien. Muy bien. Pues muy interesante, Ivania. Me gustaría mucho que invitaras al público a que conociera más a fondo este estudio que ha hecho el INCO para que pudiera desglosar cada uno de los temas con más precisión. Nada más te quiero preguntar antes de despedir esta conversación y la invitación que pudiéramos hacer al público para que lo revise la página del INCO es ¿en qué le favorece a un estado que una evaluación de esta naturaleza lo coloque donde lo coloca? Por ejemplo, que a Coahuila sea el tercer estado con más competitividad. ¿Estos datos los revisan los posibles inversores, los revisan en el extranjero? ¿Cuál es el valor, pues, del dato? Sí, claro. Justo sí tenemos empresas que han llegado a consultarnos, a preguntarnos en dónde podrían ciertas sus características del sector en donde se desarrollan, en donde sería mucho más fácil conseguir ciertas condiciones y qué pueden prestar para sus trabajadores el hecho de condiciones sociales que se den en la región. En términos generales,
Más que nada, también es importante decir que este estudio, si bien se puede pensar que va dirigido hacia los gobernadores, también es un tema de exigencia para la misma ciudadanía. El poder saber en cómo está tu entidad, qué le está doliendo, sobre todo para los que están en este momento para las elecciones, ver que las propuestas y los candidatos estén alineando una agenda que pueda responder a estas necesidades también es muy importante y relevante, que al final de cuentas, digamos que la agenda de la ciudadanía tiene mucho que ver también con la agenda de las empresas en las que se van a estar situando. Y sí, justo invitarlos a consultar en www.info.org.mx nuestro estudio completo con una boleta para cada una de las 32 entidades donde podrán ver las ventajas y desafíos que presentan cada uno de los estados. Muy bien. Ivania, pues muchísimas gracias por tu presencia. Siempre un gusto tenerlos acá. Un gusto. Hasta luego, Ivania. Ivania Massari, coordinadora de evaluación y análisis del IMCO, estuvo con nosotros. Bueno.